Muy bien, y acá tienen fórmula bicarbonato, ácido carbónico. Este es un sistema fuerte, es aproximadamente el 53% de todos los buffers que tenemos en sangre, y en realidad es un sistema abierto, porque finalmente en este sistema quienes van a terminar de regular el pH son los pulmones y el riñón. Ahí ustedes tienen la fórmula, cómo es. El dióxido de carbono en presencia de agua da ácido carbónico, reacción química que seguramente ustedes ya la estudiaron. Dióxido de carbono más agua da ácido carbónico. El ácido carbónico en sangre en realidad no está como tal, sino que se disocia este ácido dando bicarbonato más protones. Este es el equilibrio. Como ustedes verán, la fórmula está puesta, esta reacción química, está puesta con doble flecha, es decir, que se dan los dos sentidos, tanto para la formación de bicarbonato más protón como para la formación de dióxido y agua. El dióxido de carbono es un gas que en nuestro organismo se elimina a través de la respiración. Concepto fundamental, pregunta de parcial. ¿Cómo eliminamos el dióxido de carbono? Si se acuerdan de la química biológica, el dióxido de carbono es un gas que se produce como compuesto final, producto final de las reacciones metabólicas. Básicamente las reacciones generadoras de energía que ocurren en nuestro organismo, gran parte de estos procesos metabólicos tienen como producto final dióxido de carbono y agua. Es uno de los ácidos que más se produce en nuestro organismo. Por lo tanto, nuestro organismo va a tratar, por eso un producto de desecho que no le sirve al organismo para nada, lo va a eliminar. ¿Cómo eliminamos el dióxido de carbono? A través de los pulmones, con el proceso respiratorio. Muy bien. En la fórmula, en esta reacción química, el otro extremo es que tenemos los bicarbonatos. El bicarbonato, ¿quién lo regula? Obvio, como la mayor parte de los iones, el riñón. Las variaciones de bicarbonato en nuestro organismo van a estar reguladas por la acción de nuestros riñones. Muy bien. ¿Cómo se expresa matemáticamente el pH para una solución buffer? Bueno, hubo científicos que lo estudiaron y es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH, en este caso, para nuestro sistema buffer más importante, que es el sistema buffer bicarbonato ácido carbónico, el pH lo puedo definir como una constante, pK, que es la constante de disociación del ácido carbónico en bicarbonato y agua, y bicarbonato y más protones, más el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la concentración del ácido carbónico. Así es como se calcula el pH para una solución buffer. Ahora bien, en general nosotros en la fórmula no usamos el ácido carbónico, la concentración del ácido carbónico, porque sabemos que el ácido carbónico a su vez se transforma en dióxido de carbono y agua. Entonces, la concentración de ácido carbónico se transforma en la solubilidad del dióxido. Entonces, en el denominador cambiamos, en vez de poner concentración de ácido carbónico, ponemos un factor alfa por la presión de dióxido. ¿Por qué la presión de dióxido? Porque la concentración de dióxido, como el dióxido es un gas, se mide como presión.
como presión. Entonces, yo digo, para el complejo bicarbonato ácido carbónico, para este buffer, el pH viene dado por una constante, que es la constante de disociación, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre un factor por la presión de dióxido de carbono. Bueno, fíjense ustedes, en condiciones fisiológicas, primero, pK, es decir, la constante de disociación del ácido carbónico ya está establecida, tiene un valor fijo, que es 6,1. Eso también fue determinado experimentalmente. En condiciones fisiológicas se sabe que la concentración de bicarbonato en sangre ronda los 24 milimoles por litro. Entonces, en el numerador va la concentración de bicarbonato, que sería 24, y el denominador va un factor alfa, que es 0,03, también determinado experimentalmente y es siempre el mismo, por la presión de dióxido, que normalmente es 40. Eso nos da un pH de 7,4, que es el pH normal. Entonces, en sangre normal, considerando que nosotros tenemos un promedio de 24 milimoles por litro de bicarbonato y una presión de dióxido de 40, es que el pH promedio de nuestra sangre es 7,4. Muy bien, ahora bien, el concepto es, cuando hay generación de ácidos o bases en nuestro organismo, los primeros que actúan son los tampones o las sustancias buffer. ¿Para qué? Ya sea generando dióxido o generando bicarbonato. Pero finalmente ese dióxido o ese bicarbonato van a ser eliminados o por los pulmones, el dióxido, o por los riñones, si el exceso es de bicarbonato. Entonces, ¿cómo juega la regulación respiratoria? ¿Qué es lo que hace nuestros pulmones para poder controlar el pH? Vuelvo a decir, el pH tiene que estar siempre entre 7,35 y 7,45. Para lograr ese pH, a pesar de que constantemente se están produciendo ácidos, siempre lo primero que vamos a hacer es tratar de equilibrarlos con los tampones, con las sustancias buffer, generando dióxido o generando bicarbonato. Ahora, ¿qué hacemos con ese dióxido o con ese bicarbonato? Si lo que generamos es dióxido, entonces va a jugar el pulmón. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo puede el pulmón regular la presión de dióxido, la cantidad de dióxido? Y o eliminándolo con la respiración o reteniéndolo. Es decir, a través de la respiración, con el famoso intercambio gaseoso, es como nosotros regulamos la cantidad de dióxido que tenemos en sangre. Entonces, en este caso, los pulmones lo que van a regular es el denominador de nuestra ecuación, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Para qué? Para lograr que el pH sea siempre de 7,4. Vuelvo al concepto, nosotros vamos a tratar de mantener el pH siempre en condiciones fisiológicas. Para ello, entonces, actúan primero los tampones y después actúan los pulmones o el riñón. El pulmón controla el dióxido, los riñones controlan el bicarbonato. Bueno, ¿y cómo hace el pulmón para regular el dióxido? Bueno, justamente aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye la frecuencia respiratoria. Cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, hiperventilo, lo que estoy haciendo más que nada es sacar de mi organismo
el dióxido de carbono. Cuando yo hipoventilo, que disminuyo la frecuencia respiratoria, lo que hago es retener dióxido de carbono. Esto, aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria, está controlado por nuestro sistema nervioso central. En el bulbo raquídeo, en nuestro sistema nervioso, hay sensores, células que detectan cambios de la concentración de hidrogeniones, es decir, esos cambios de pH, y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aceleran la frecuencia respiratoria o disminuyen la frecuencia respiratoria, dependiendo de lo que necesitemos. También hay otros sensores en el corazón, digamos, más que nada en lo que es el cuerpo carotídeo, es decir, en los vasos sanguíneos y en la aorta, es decir, en la zona del corazón, que sensan cambios de oxígeno, de dióxido o de hidrogeniones, es decir, cambios, y que lo que van a hacer es mandar hacia nuestro sistema nervioso estímulos para que se altere la frecuencia respiratoria. Entonces, el concepto que ustedes tienen que tener es que, ¿cómo funciona el pulmón? El pulmón lo que hace es aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Y el otro extremo está el riñón. El riñón regula el bicarbonato. Recuerden ustedes que en la fórmula de pH el numerador es la concentración de bicarbonato y el denominador la presión de dióxido. Entonces, ¿yo cómo manejo el bicarbonato? Bueno, con el riñón. ¿Qué va a hacer el riñón? Y lo eliminará o lo retendrá, de acuerdo a qué es lo que esté ocurriendo en nuestro organismo.